¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a hablar de una palabra muy significativa en la Biblia. Y es sacrificio. Ahora bien, el sacrificio que vamos a hablar hoy no es mi sacrificio, no es el sacrificio tuyo, sino el sacrificio que hizo verdaderamente Jesús por nosotros. Muchos de nosotros creemos que a lo mejor Jesús fue enviado. Si hubiera sido enviado, digo, obviamente fue una manera de enviarse, el haber nacido como nosotros nacemos. Pero él ya existía antes de que, de que él naciera aquí en la tierra. Él estuvo antes del principio del mundo. Él ya era Dios, él era Dios. Y por eso dice en el primer capítulo de Juan que el verbo era Dios de antes del principio de la tierra y de todo. Porque él mismo es Dios. Pero, ¿qué es un sacrificio verdaderamente? Un sacrificio es cuando una persona o alguien se da a sí mismo para, o en vez de que nosotros paguemos, él se sacrifica por nosotros o por alguien más. Eso fue lo que verdaderamente hizo Jesús por nosotros. Él se puso como alguien eh, que iba a hacer, que reemplazara a alguien más para sacrificarse, para que ese alguien más pudiera tener los derechos de poder vivir una vida mejor que la que estamos viviendo y que pudiéramos ser salvados, porque por nosotros mismos no podíamos ser salvados. Tenía que haber alguien que se ofreciera, o que alguien estuviera en vez de nosotros, que verdaderamente fuera un cordero, o sea, como lo explica la Biblia, que Jesús es un cordero santo y que se ofreció para poder redimirnos, para poder limpiarnos del pecado que pudiéramos tener y que todos teníamos y tenemos muchas veces antes de recibir al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algo de la Biblia. Voy a ver versículos salteados, no de un solo lugar. Y entonces voy a leer, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 15 y versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que dijo Jesús cuando él estaba con sus apóstoles, porque ya los consideraba, perdón, como amigos, ya no como siervos. En Gálatas, el capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, obviamente la voluntad del Padre influyó, porque obviamente el Padre hace cuenta que antes de que pasara, de que Jesús se ofreciera como sacrificio, o fuera el sacrificio perfecto, hace cuenta que el Padre echó o dijo esta cuestión al viento o en el cielo. Dijo: ¿quién se ofrece? ¿Quién podrá ofrecerse para poder redimir a la humanidad ante nosotros o ante Dios, para que puedan un día estar con nosotros y restablecer otra vez la comunión con el hombre, porque se había perdido por la desobediencia de Adán y Eva?
y porque obviamente Satanás, estando como una serpiente, pues engañó a Adán y a Eva para que ellos desobedecieran la voluntad de Dios. Y al desobedecerlos, al desobedecer la voluntad de Dios, obviamente se apartaron de Dios. Se rompió la comunicación que había con Dios constantemente. Entonces, cuando Dios hace esa pregunta, que quién podrá ofrecerse para poder redimir a la humanidad, el que se ofreció fue Jesús. Por eso fue el Cordero Santo, porque Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad, o sea, de ser Dios, para hacerse un hombre y venir a la tierra a vivir santamente, sin pecado alguno, y poderse ofrecer como un cordero, porque así era la manera de que se hacían en ese entonces los sacrificios ante Dios. Se tenía que tomar un cordero que fuera perfecto o perfectamente en la tierra, para que orando de esa manera los sacerdotes ofrecieran todos los pecados de las personas durante un año, y que esos pecados se transmitieran al cordero que se iba a sacrificar en el templo de Dios, que era en Jerusalén, para que pudiera redimirse los pecados de esa persona o de esa familia durante un año, y al año que entra tenían que volver a hacer lo mismo, y así estaban año con año, año con año, año con año, hasta que eran demasiados los pecados que estaba haciendo el pueblo de Dios, que entonces tenía que haber un cordero santo, o sea, un cordero que quitara el pecado del mundo de una vez por todas, de la humanidad. Entonces, ¿quién fue el que se ofreció? Pues se ofreció Jesús. Por eso dice aquí que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice en Efesios 5, capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué olor fragante? Porque era santo, porque él no pecó. Mucha gente dice, es más, hasta han sacado películas de que él andaba pecando. No, él no pecó. O sea, hay que entender que Jesús, primero que nada tenemos que entender que Jesús es Dios. Si nosotros no entendemos y no nos entra aquí en la cabeza y en nuestro corazón que Jesús es Dios, no podemos entender que Jesús es santo, que Él no podía pecar. O sea, fue tentado en todas maneras y formas cuando Él estuvo aquí en un cuerpo humano, que ese fue el primer sacrificio que tuvo que hacer: despojarse de su deidad, de ser Dios, y entrar o vivir en un cuerpo humano, que no es cualquier cosa ser Dios, que eres más grande y mucho más grande que el universo, porque el universo cabe en sus manos, y eso a lo mejor no lo entendemos, y el universo, nosotros decimos que el universo es infinito, y si el universo cabe en sus manos, pues imagínate qué tamaño es Cristo. O sea, lo infinito del universo no es infinito para Él. Él sí es infinito. Inclusive Él se puede hacer más grande y más chico como Él quiera, y puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y eso muchas veces no lo podemos entender ni captar aquí en nuestra cabeza, porque nosotros vivimos en un cuerpo finito, o sea, en un cuerpo donde aquí se termina mi cuerpo, aquí se acaba el cuerpo que yo tengo.
no tengo un cuerpo más grande que este. Y si yo toco la mesa, pues no va a ser más grande la mesa más que la medida que tiene, es todo lo que hay. Pero Jesús y Dios mismo puede estar de la forma que Él quiera. Eso no lo podemos muchas veces entender, porque es como si fuera otra dimensión que nosotros no entendemos. Y Él puede estar contigo, con tu vecino, con el que está enfrente de ti, con el que esté en otra ciudad, en otro país, en otro continente, al mismo tiempo con todos ellos y contigo hablando al mismo tiempo y escuchando al mismo tiempo. Y puede estar haciendo milagros en Europa, en América, en África, en América del Sur, Oceanía, Australia, etcétera. En todos lados, al mismo tiempo puede estar haciendo un milagro con varias personas o diferentes personas, o una persona, o miles de personas, o 1 millón de personas, o miles de millones de personas al mismo tiempo. En el mismo momento. Puede estar hablando contigo, puede estar hablando conmigo, puede estar hablando con mi familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y ya para qué le sigo, si no voy a acabar. Porque esto es algo incomprensible tal vez para una persona que no conoce verdaderamente a Dios. Y muchas veces no lo conocemos porque muchas veces dudamos de lo que Él puede hacer o no hacer. Él es el sacrificio santo que Dios escogió, porque primero Él se ofreció, entonces Dios lo escogió y dijo, bueno, ok, ve. O sea, al decir ve, es con su voluntad, con la voluntad del Padre, que es lo mismo que está diciendo aquí. En Efesios. Y si vemos aquí en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué nos está redimiendo? Porque Él quiere tener un pueblo que verdaderamente quiera estar con Él, quiera santificarse para vivir con Él, quiera dejar todo lo que estaba atrás de nosotros, porque lo que estaba atrás de nosotros eran puras maldades. La mayoría de las cosas que hacíamos eran puras maldades. Él no quiere un pueblo que esté con Él y esté pecando. Él nos guarda cuando ya nos limpia. Él nos quiere guardar y tener apartados de esa maldad. Y entre más gente tenga apartado de esa maldad, más gente va a estar en el reino de Dios. No toda la gente va a estar en el reino de Dios. No, ahí dice en la Biblia bien claro lo que dice Jesús cuando Él estuvo aquí. No todos los que me digan Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. Hay muchas gentes que van a decir Señor, pero no son. Tenemos que estar limpiados y lavados con la sangre de Jesucristo. Tenemos que verdaderamente conservar con nosotros esa pureza que Dios y nuestro Señor Jesús nos está brindando por misericordia y por su gracia, para que nosotros vivamos una vida plena de piedad,
de misericordia. Así como Él nos da misericordia y Él nos da piedad y nos da gracia, también nosotros tenemos que dar esa misma misericordia a otras personas y dar esa gracia a esas otras personas. Esas personas que están allá afuera no se van a salvar solos. Necesita a alguien que les hable. Nosotros somos ese alguien que habla. No tienes que ser un pastor para ir a hablar. No tienes que ser un elocuente en la palabra para poder llegar a una persona. El Señor te va a dar las suficientes herramientas y las palabras necesarias para poder llegar a esa persona y que esa persona se convenza de que tiene que acercarse a Jesús. Acuérdense, no hay nadie que se vaya a poder acercar al Dios Padre si no es a través de Jesucristo. No hay nada extra o nadie aparte de para poder llegar al Padre. Ningún tipo de deidad o creencia nuestra de que vamos a llegar a través de otra forma. No hay otra forma más que Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie más tiene esas tres cosas. Nadie. Solo Jesús. Solo Jesús es el único que nos puede dar vida eterna. Él es el único que puede redimirnos del pecado. Él es el único que nos puede limpiar y lavar del pecado. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es el único que nos puede cubrir con su sangre preciosa al recibirlo a Él en nuestras vidas, para que Él con su sangre nos cubra, y entonces el Padre no va a ver nuestros pecados, va a ver la sangre de Jesús sobre nosotros. Y por eso, por esa sangre que Él derramó, por esa sangre nos va a ver el Padre y nos va a aceptar, por esa sangre que nos cubre y nos llena. No hay otra forma que el Señor Padre Dios Todopoderoso pueda aceptarnos más que viendo la sangre de Jesús sobre nosotros. ¿Cómo voy a hacer que esa sangre de Jesús esté sobre mí? Pues la única forma es aceptándolo a Él como mi Dios, como mi Salvador y como mi restaurador y el único que me puede redimir. Así es que si no es de esa manera, no hay otra. Es el único que se ofreció como sacrificio. Acuérdense de eso. No fue cualquier sacrificio. No fue un sacrificio de hacerme la manita de puerco y luego ya me suelto porque ya me duele. No es un pellizco donde me pellizco y luego ya me duele y ya me suelto. O no es un sacrificio de tener me voy a sacrificar por él y por esa persona y bueno, me voy a comer algo que no me gusta. No. Fue un sacrificio de darse completo, su vida completa de Dios mismo, darla en sacrificio de un Dios santo, un Dios que no acepta la iniquidad, acepta al hombre, al que es un pecador lo acepta, pero no acepta el pecado. Eso tenemos que entenderlo. Él no le agrada el pecado. Acepta al pecador y acepta que ese pecador se arrepienta y se entregue a Él. Pero no quiere decir que el pecado lo acepta. Si una persona va y está mintiendo todos los días,
El Señor ama al pecador, a la persona esa, pero no se agrada de lo que está haciendo. Igual con otras cosas, con cualquier otro tipo de pecado, que no quiero mencionar pecados porque muchas veces a veces hasta dicen, uy, este ya empezó a sacar trapitos al sol. No, no se trata de eso. Pero se trata de que entendamos y que veamos la realidad. Muchas veces no queremos ver la realidad de nuestra falta de conciencia, o de aceptar que estamos mal. Tenemos que aceptar que estamos mal, si no somos peritas en dulce. Somos aquí en la Biblia, aquí en el libro de Dios, porque Él lo inspiró a través del Espíritu Santo a la gente que lo escribiera. Que mucha gente dice, no fueron hombres que lo escribieron. Sí, pero está bien. Sí lo escribieron hombres, pero ¿dirigidos por quién? Fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso escribieron lo que escribieron. No escribieron nomás porque sí. Entonces, entendamos, captemos, abran la mente, abran el corazón. Cuando no queremos entender, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que tenemos nuestro corazón hecho piedra y entonces no entra nada. Necesitamos zafar esa piedra que está alrededor de nuestro corazón, que son como castillos de maldad que están envueltos en nuestro corazón, y por eso no queremos entender y no queremos aceptar la realidad. La realidad es esta: el que se acepte al Señor Jesús en su corazón y sea perdonado, va a entrar al reino de los cielos. El que no va a entrar. Entendamos eso, no entra. Y ya mejor no le sigo. Espero que con este autorregaño, porque también es para mí, no crean que no, volvamos nuestra cabeza y nuestra vista hacia el Creador de todos los cielos, la tierra y de todo lo que conocemos y que aún no conocemos, para que sepamos quién es el verdadero Dios. No hay otro Dios más que Él, y no hay otro mediador más que Jesús. Y que volvamos nuestro rostro hacia Él y echemos fuera todo lo malo que tenemos dentro de nuestros corazones, para que podamos ser verdaderamente unos hijos de Dios. Que eso es lo que anda buscando nuestro Señor, y anda buscando el Padre, anda buscando verdaderos adoradores que puedan estar con Él por la eternidad. Espero que tú seas uno de ellos. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.